Para el tema de análisis vectorial, empecemos con la circulación de un campo vectorial. Tiene esta expresión, es un producto escalar, por eso esto me da un escalar. Cuando yo lo integro, en cada punto va a tener un diferencial de circulación. Cuando yo hago la integración, sumo todos los aportes de todos los diferenciales de línea, y por eso la circulación, como el integrando es un escalar, y aparte de hacer una integración, siempre me da un escalar. Es un número, digamos. Guillermo, Sí. disculpa, ¿podrías adelantar más adelante va a aparecer seguramente la definición de campo vectorial, recordarla nuevamente, porque quién sabe, hay una... Está bien. Nosotros en la materia vamos a usar dos campos escalares y campos vectoriales. El campo vectorial es una función que a cada punto del espacio le asigna un vector. O sea, es una función de R3 en R3. Y el campo escalar es una función que a cada punto del espacio le asigna un escalar. O sea que de R3 a R1. ¿Se entiende? A cada punto del espacio le asigna un vector. En este punto vale A del punto P. En otro punto valdrá otra cosa. Eso era, Leo. Sí, Guillermo, gracias. No, no. Acá nos piden que marquemos las expresiones, independientemente si conocemos o no, digamos, la entidad física, acá habría que analizar la ecuación que la define. Por ejemplo, la carga neta de una línea. Comparando con la definición del campo, es una integral de línea, pero no es una circulación, porque falta el producto vectorial. Esto es un campo, digamos, esto no es un campo vectorial, es un campo escalar, y el diferencial de línea no está como vector. El diferencial de línea, la dirección del diferencial de línea sí es tangente a la línea. Esto, igual que se hace en el análisis 2 con las integrales de línea. O sea que esta no sería. Analicemos el trabajo mecánico, comparando las ecuaciones. Veo que es un campo vectorial por un diferencial de línea escalarmente. O sea que esta sí sería el trabajo mecánico es una circulación. La circulación, si la curva es cerrada, acá aparece un redondelito, que indica que la curva es cerrada. En este caso también tenemos un campo por un diferencial de línea escalarmente, integrado de una línea. En el último ejemplo, fíjense que esto es ya por empezar me da un vector. No puede ser una circulación porque me tiene que dar un escalar. Acá estoy integrando un vector en cada punto de la línea, por eso el diferencial de línea es escalar. No tiene la dirección, digamos, como en la circulación. En este tipo de integrales hay que tener cuidado cuando no uso el sistema cartesiano, porque los versores de la terna yo voy a tener que integrar un vector, ¿no? Esto son vectores diferenciales, cuando lo integro me da un vector. Una consulta. Sí. El R vector prima, ¿el prima es por algo? El prima lo que indica que la R es la posición, el prima indica que está sobre la curva. No me interesa cuánto vale, por ejemplo, el campo acá, me interesa lo que vale cuando en cada punto de la curva. Por eso se puede poner prima o, digamos, para diferenciarlo de la posición arbitraria. Cuando la posición es arbitraria, generalmente no va el prima o el... Pero es un tema de notación. Podría, si todos entendemos que como hago integral sobre la línea, me interesa únicamente el campo sobre la línea y no afuera, porque el campo existe en todo el espacio. En este punto tendrá un campo, en este punto el otro vector. Fuera de la línea no me interesa para hacer la circulación. ¿Se entiende? Sí, Esta es gracias. la notación.
y este simbolito, este gamma acá, me indica que es la línea, digamos, la línea. Volviendo a esta ecuación, cuando yo tengo que tener un vector y uso coordenadas que no sean las cartesianas, como los versores cambian punto por punto, no lo puedo integrar directamente, tengo que pasar los versores de la terna, por ejemplo, de las coordenadas cilíndricas, a los versores de la terna cartesiana, y j y k, y después recién hacer la integral. Eso lo vamos a ver con algún ejemplo en la materia, digamos. Bueno, la unidad de la circulación es obviamente la unidad del campo por una unidad de longitud. Resumiendo, hay distintas integrales de línea, nosotros vamos a usar varias integrales de línea. La circulación es un tipo especial, muy importante para nosotros y lo vamos a usar muy seguido, pero hay otras integrales de línea que no son circulación. ¿Cómo se resuelve una integral de línea? Bueno, se parametriza la curva y se pone todo en función de un parámetro y se integra en función de ese parámetro, ¿no? Pero acuérdense que siempre para la circulación tengo que hacer primero el producto escalar y después hacer la integración. Salvo que el campo sea constante y puede salir afuera, ¿no? Pero en casos especiales. El flujo es, digamos, la definición, el flujo de un campo que va a través de la superficie S es el producto escalar entre el campo y el diferencial de superficie tomado como un vector. El diferencial de superficie es el diferencial de superficie escalar por el versor normal a la superficie en ese punto. O sea que este producto escalar me daría la proyección, esta distancia sería, la proyección del campo sobre la dirección normal a la superficie. Eso va a gustar mucho en la materia. Al ser integrando un escalar y después hacer una integración, me da un escalar, no me da ni un campo ni un vector. Cuando yo tengo una magnitud integral, cuando termino esa integración me da un número. Eso. O me da un vector si integro vectores, o me da un escalar si integro escalares. No me puede dar un campo. El campo, acuérdense que le asigna a cada punto de espacio o un escalar o un vector. La unidad, obviamente, es la unidad del campo multiplicada por unidad de superficie. Acá también conviene centrarse en la expresión, independientemente de si conocemos qué es la corriente o demás. Fíjese que la corriente no es más ni menos que el flujo de J a través de la superficie S. Comparando las expresiones es igual. En este caso, ya lo puedo descartar porque me da un vector y me tiene que dar un escalar. Este es el ángulo sólido, después lo vamos a ver, pero fíjese que es el flujo de este vector, de este campo vectorial a través de la superficie S. Hay que fijarse nada más que en la forma de la ecuación. Este por qué no es un campo vectorial, no es un flujo, un campo vectorial. Porque son escalares. Exactamente, primero que no hay un campo vectorial acá adentro y después el diferencial de superficie está dado escalarmente. Este me da la carga neta en esa superficie, por ejemplo, si yo quiero calcular la carga neta de una superficie cargada. El flujo, en definitiva, la interpretación física me dice la cantidad de campo que atraviesa cierta superficie. Si el campo sería el campo de velocidades de un fluido, yo fijo una superficie y me dice cuánto fluido atraviesa esa superficie en la unidad de tiempo, ¿no? O sea, el caudal, el flujo del campo de velocidades me da el caudal. Ahora pasamos al tema del gradiente. ¿Se acuerdan que era de un campo, nosotros lo íbamos a aplicar sobre campos escalares y me daba un vector?
en cada punto un vector, o sea que es un campo vectorial. Si a cada punto del espacio le asigno un vector, es un campo. Si le asigna un vector, es un campo vectorial. Tenía ciertas propiedades que no le vamos a mostrar mucho, que siempre es normal a la superficie del nivel del campo escalar. El módulo era la máxima derivada direccional del campo, y la dirección era la dirección en que el campo variaba más rápidamente. Y es un operador lineal porque, digamos, si yo tengo una combinación lineal, este simbolito es el operador Nabla, que significa, depende cómo lo aplico, el gradiente, rotor o divergencia. Es una forma de notación, podríamos poner gradiente acá y no tener duda. Fíjese que el operador Nabla está aplicado, esto es un campo escalar. Cuando lo aplico un campo escalar sin tener ningún simbolito adelante, estamos hablando del gradiente. Es una forma de notación, no se compliquen con. Si les resulta más fácil, lo que pasa es que en los textos siempre aparece, es una notación más compacta que pone gradiente o divergencia o todo. Profe, ¿por qué se le dice operador lineal? Es un operador porque, digamos, es un operador diferencial, porque su definición, ¿se acuerdan cómo calcula el gradiente? Tenía que sacar, era un vector cuyas componentes en el sistema cartesiano eran la derivada parcial respecto a cada componente. Si yo a ese operador lo aplico, esto sería una combinación lineal entre el campo phi y el campo psi, y como se cumple esta condición, las constantes salen afuera, lo mismo que cualquier operación lineal que tenga. ¿Se acuerdan que la linealidad, si el operador no fuera lineal, no podría hacer esta distribución del operador? Como el gradiente es distributivo con respecto a la suma, y el escalar sale afuera constante, como en una derivada, es un operador lineal. No sé si quedó más o menos claro. Sí, perfecto, gracias. Después preguntaba si el gradiente en un punto era nulo. Habíamos visto digamos, que el módulo de un vector no cambia con el sistema de coordenadas. Si es nulo para todos los sistemas de coordenadas. O sea que no puede depender del sistema de coordenadas utilizado, que se anule el gradiente en un punto. Esta sería. Por otro lado, ese punto, como se anula en cualquier sistema de coordenadas, es un punto especial. Algo del campo ahí está pasando, digamos, porque no depende de cómo yo elija la terna, la coordenada, digamos, es un punto crítico del campo que hay, digamos, esto está representando un campo en 2 dimensiones, porque en 3 dimensiones no lo podíamos graficar, o en ese punto, en el vértice de acá, se anula el gradiente. O es un mínimo, o es un máximo, o es un punto de ensilladura. Es algo, digamos, propio de ese campo y en particular. Los puntos donde se anula el gradiente me dice que algo ahí está pasando. ¿Cómo se calcula el gradiente? Por ejemplo, me pide el gradiente de la inversa de la distancia entre el punto P y el punto M. R0 denota la posición del punto M, R la posición del punto P. R menos R0 es este vector. Cuando yo varío P en P, X y Z es un punto arbitrario en el espacio. Por eso este vector es un campo escalar. Porque pido el módulo, ¿no? En estas cosas conviene usar la regla de la cadena para gradientes, que es parecida a la regla de la cadena para la derivación. Yo tengo que calcular el gradiente de una función
de un campo escalar que depende de una función que también es un campo escalar, porque depende. El gradiente yo lo aplico para campos escalares. Hago la derivada parcial de la función respecto a u y lo multiplico por el gradiente de u. Normalmente esta forma de calcular es mucho más sencilla que calcular las derivadas parciales de cada componente y armar el vector. Por ejemplo, voy a usar u como el módulo de r menos r0. La derivada de 1 sobre u es menos 1 sobre u cuadrado, por el gradiente de r menos r0, que no es otra cosa que el versor que apunta de m a p. O sea que en definitiva me quedaría menos, creo que era esta opción. Este tipo de expresión va a aparecer mucho en la materia, por eso lo pusimos acá. Hay que ir acostumbrándose. No sé si se entiende bien la nomenclatura, fíjese que el módulo, cuando pongo módulo, es un escalar. Cuando no aparece módulo, esto es un vector. Fíjese que el gradiente me tiene que dar un vector. Es un vector. El gradiente de un campo escalar me da un campo vectorial. Como R es arbitrario, esto es un campo. Algo importante es que el operador gradiente opera sobre el punto R, digamos. Es el que yo varío arbitrariamente, el otro es fijo. No operaría sobre el punto fijo. Si yo quisiera, en la materia vamos a ver que el punto fijo este va a ser el punto fuente y ese va a ser el punto donde yo quiero calcular el campo. Si yo quisiera calcular el gradiente basándome en la fuente, tendría que diferenciarlo de este tipo de gradiente y se pone gradiente o nabla prima, pero bueno, se lo vamos a ver más adelante. Uno de los problemas decía cómo puede calcular el volumen cuervo si se conoce el vector posición de su superficie. O sea que me da el vector posición de todos los puntos de la superficie. Y sea como ayuda a aplicar el teorema de Gauss. ¿Qué decía el teorema de divergencia o de Gauss? Que la divergencia de un campo vectorial integrado en un volumen me da igual al flujo de ese campo a través de la superficie que limita este volumen. Así está anotado. SB es la superficie límite de B. Para cada diferencial de superficie tengo que hacer el producto escalar entre el diferencial de superficie y E. ¿Cómo resuelvo este problema? Es directamente a la fórmula del teorema de divergencia, se la aplico al vector posición. El tema es cuánto vale la divergencia al vector posición. Sí. Como la divergencia me da un escalar, independientemente del sistema que use de coordenadas, me va a dar lo mismo, ¿no? En este caso es fácil usar el sistema cartesiano. Cuando yo hago la derivada parcial de la componente, me da 3. Y la integral de volumen del diferencial de volumen obviamente es el volumen, entonces la solución, que el volumen también lo puedo calcular como un tercio del flujo de R del vector posición a través de la superficie que limita a ese volumen. El teorema de emergencia es algo que lo vamos a usar muy seguido en la materia, así que es bueno ir practicando ambos miembros de la ecuación. Pero básicamente siempre la integral de volumen se hace sobre la divergencia del campo y la integral de superficie sobre la superficie frontera del volumen del mismo campo. Este simbolito indica que es una superficie cerrada, o sea que encierra un volumen. Si hay algún problema con la notación, me paran y me preguntan. Siguiendo con el teorema de la divergencia, pregunta si en todos los puntos interiores de un cierto volumen del espacio se verifica que la divergencia del campo es nula. Entonces el flujo saliente de dicho vector, de dicho campo, también es nulo. Acá lo que me está diciendo que en todos los puntos la divergencia de A vale 0. Un campo que tiene divergencia 0 le llamamos solenoidal.
Y eso es bueno que se lo vayan acabando, porque nosotros en la materia vamos a hablar con esa nomenclatura, con esa... Si la divergencia es cero, cuando hago la integral de cero me da cero, o sea que el flujo va a ser siempre cero, independientemente del volumen. Eso ocurre siempre. Vamos a ver qué pasa con si me cambia al revés. Me dicen que el flujo es cero, me preguntan si la divergencia es cero en todos los puntos. Dice que el flujo me da un número, un escalar. No me dice nada qué pasa en cada punto interior real. Me dice que en forma neta, digamos, esto me da cero, la integral esta de volumen me da cero, pero no me dice qué pasa en cada punto. Esto no necesariamente. Podría tener que yo la mitad del volumen con divergencia positiva, la mitad del volumen con divergencia negativa, cosa de que la integral me dé cero, no quiere decir que sea cero en todos los puntos interiores. El flujo me da información de lo neto que hay adentro, no de lo que pasa en cada punto, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la divergencia es una magnitud puntual, varía punto a punto, está definida para cada punto, en cambio el flujo es una magnitud integral, no las puedo comparar así también. Acá, bueno, una cuestión de nomenclatura. Un campo vectorial que carece de fuentes escalares es un campo y me da algunas opciones. Siempre que hago de fuentes escalares estoy hablando de la divergencia. La divergencia en sí me da la distribución, como la divergencia la calculo en cada punto, me da la distribución espacial de las fuentes escalares del campo. Son las perturbaciones escalares que me producen el campo. Por ejemplo, para el campo eléctrico, las fuentes escalares son las cargas. Donde hay carga, la divergencia es distinta de cero. Si la carga es positiva, divergencia positiva; si la carga es negativa, divergencia negativa. O sea que si carece de fuentes escalares, es que la divergencia es cero. Si la divergencia es cero, le llamamos solenoidal. Eso por ahí no lo vieron, pero es bueno que se vayan acordando o vayan anotándolo, porque en el año vamos a hablar de esta forma: solenoidal y rotacional, etc. ¿Cuáles son las características de un campo solenoidal? Como vimos antes, digamos, si la divergencia es cero, su flujo a través de cualquier superficie es nulo, o el teorema de la divergencia. Y puede expresarse como el rotor de un potencial vector. ¿Por qué? Porque la divergencia del rotor es siempre cero. Si la divergencia me da cero, yo puedo expresar al campo como el rotor de cierto campo vectorial que le llamo potencial. Es algo también que vamos a usar mucho durante el año. Cuando hablo de fuentes vectoriales, estoy hablando del rotacional, que me da una idea de la distribución espacial de las fuentes vectoriales. Que son las fuentes vectoriales, por ejemplo, para el campo magnético, la densidad de corriente es la fuente vectorial, porque es un campo vectorial del campo. Si carece de fuentes vectoriales, quiere decir que el rotacional vale cero. Si el rotacional vale cero, le llamamos irrotacional. Acá no hay mucha duda, digamos. Acá cambia en vez de ser indivergente, se llama solenoidal, porque está basado en lo primero que es históricamente el primer campo cuya divergencia era siempre cero, el campo magnético, y era provocado por solenoides, entonces le pusieron solenoidal. Si es irrotacional, también es conservativo, eso lo vemos de física 1. ¿Cuáles son las características de un campo conservativo y rotacional? Si es conservativo, su circulación entre dos puntos es independiente del camino. Esta es, digamos, la definición de campo conservativo. Como el rotor del gradiente es siempre cero, puede expresarse como el gradiente de un potencial escalar. Esto también lo vamos a usar bastante. Su flujo, esta no puede ser porque esto es un campo solenoidal, es conservativo, y esto tampoco.
Entonces, en resumen, el campo solenoidal es un campo vectorial que tiene en todos los puntos la divergencia nula. Se llama solenoidal. Al tener la divergencia nula, no tiene fuentes escalares, que es lo que me dice, la divergencia me dice dónde están las fuentes escalares. Si esto es nulo, no hay fuente. Y tiene características por el teorema de la divergencia, como la divergencia es siempre nula, el flujo en cualquier volumen que yo elija me da siempre cero. No quiere decir que no exista el campo, quiere decir que el campo que entra en cierto volumen es igual al campo que sale, en forma neta. Y por su parte el campo irrotacional es el que no tiene fuentes vectoriales, es conservativo y la circulación entre dos puntos no depende del camino. Acá, bueno, el laplaciano, digamos, de un campo escalar se define como la divergencia del gradiente. El gradiente de phi me daría un campo vectorial, cuando la divergencia el laplaciano de un campo escalar me da otro campo escalar. ¿Cómo se calcula? Como la divergencia del gradiente. Fíjese que el campo es la distancia al origen. Es un campo escalar. La distancia al origen es un número, es un escalar. En este caso me conviene expresarla con coordenadas cilíndricas. El vector posición es mucho más simple. Solamente tiene componente en la dirección radial. Perdón, Guille, esféricas. Esféricas, sí, perdón. Esféricas. En el apunte está cómo se calcula para distintas coordenadas el gradiente, el rotor, la divergencia. Básicamente es la derivada de la componente respecto a la variable de esa componente por el factor de escala. El factor de escala en coordenadas esféricas vale 1, R y R seno de θ. Como no varía, fíjense que no tiene componentes ni en θ ni en phi, esto es esto lo anulo. Digo. Me queda nada más que la derivada de R respecto a R en el grosor R, o sea, R. Sería el vector que apunta, de módulo 1, que apunta al punto donde yo quiero calcular el gradiente. El grosor es el vector sobre su módulo. O sea que ya resolví esto. Esto vale UR. Ahora le hago la divergencia. Disculpa, una pregunta, ¿puede ser? Sí, sí. En definición, ¿qué sería el laplaciano? Porque no lo puedo ver, digamos. El laplaciano de un campo escalar es la divergencia del gradiente de ese campo. ¿Cuál es, digamos, la interpretación? Nace históricamente para resolver el problema del potencial, que lo vamos a ver en electrostática. Los problemas de electrostática, de variación de temperatura, etcétera, se basan en una ecuación de este tipo. Digamos, el laplaciano de cierto campo escalar igualado o a la fuente o a cero si no hay fuente. Por eso la importancia del laplaciano que vamos a ver nosotros. El gradiente me dice para dónde varía el campo, ¿no? Y cuánto varía. Y la divergencia a la fuente. O sea que, en definitiva, esto me va a decir cómo se comporta el campo con respecto a la fuente. No es tan así, digamos, riguroso, pero normalmente es mucho más sencillo manejar campos escalares que campos vectoriales, porque en campos vectoriales tengo 3 componentes, por lo menos. Entonces, digamos, siempre conviene usar magnitudes escalares por la sencillez del cálculo. Cuando yo tengo una distribución de fuentes y ciertos valores en la frontera, lo que voy a usar es resolver la ecuación del laplaciano en función de las fuentes, digamos, lo vamos a ver para cada aplicación particular.
la solución de esto me va a dar el campo que cumple esa. En este caso, para calcular un laplaciano se hace el gradiente y después la divergencia de eso que me dio. Eso básicamente el laplaciano de un campo escalar. Porque también el laplaciano se puede aplicar a un campo vectorial. Habíamos calculado el gradiente, cuando calculo la divergencia, como no depende, todo esto se me va, me queda la derivada de r cuadrado, me queda 2 sobre r. O sea que la solución era esa, 2 sobre r. Es más que nada para practicar hacer gradientes, divergencia, rotor en distintos sistemas de coordenadas. Dijimos que el laplaciano de un campo escalar era la divergencia del gradiente. Cuando yo lo aplico a un campo vectorial, tiene otra definición. Esta también estaba en el apunte. El laplaciano de un campo vectorial es el gradiente de la divergencia, esto me da un vector, menos el rotor del rotor de ese campo. ¿Se entiende? Porque la divergencia de f que me da un campo escalar, cuando yo le aplico gradiente, me da un campo vectorial. O sea que el laplaciano en un campo vectorial me va a dar otro campo vectorial. Esto se usa, por ejemplo, para las ecuaciones de onda. Por eso lo estudiamos. Mirando la definición, para el campo solenoidal es el que tiene divergencia cero. Si tiene divergencia cero, se anula este término. Me queda el rotor del rotor cambiado de signo. Y para un campo irrotacional, el campo irrotacional, por ahí la dificultad es en el lenguaje, solenoidal para divergencia cero y rotacional para rotacional cero. Este ya es algo más obvio, pero por el solenoidal, no. Pero bueno, durante el año nos vamos a ir acostumbrando a estas expresiones porque, claro, así, si el rotor vale cero, me anula este término de la definición y me queda el gradiente de la divergencia. Es tan sencillo como eso. Ahora pregunta, ¿qué pasa? Digamos, si puede ser, acuérdense que un vector tiene 3 componentes. Cada componente es un campo escalar. Lo que me da el carácter vectorial son los versores, porque lo que multiplico a cada componente. Cada componente, al ser un campo escalar, admite el laplaciano escalar. Sí, podría poner el laplaciano vectorial como el laplaciano escalar de cada componente. Sería mucho más fácil de calcular que hacer esto, ¿no? Si lo hago para distintos sistemas de coordenadas, en el único que se cumple esa condición es en las coordenadas cartesianas. Para todo otro sistema voy a tener que hacer siempre el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor. No puedo escapar de eso. ¿Qué quiere decir? Fíjese que en coordenadas cartesianas, acá estas serían las componentes que dependen de x y z. Esta es la componente y que depende de x y z, esta es la componente z que depende de x y z. Cada componente del laplaciano vectorial es el laplaciano de cada componente respectivamente. Digamos, entonces acuerdan que se calculaba como la segunda derivada. Digamos, el laplaciano igualado a cero es una ecuación histórica de la física matemática, se llama ecuación de Laplace. De ahí viene el nombre de Laplaciano. Hasta acá alguno tiene alguna duda. Seguimos, ¿no? Profe, yo para que me quede claro, cuando hablamos de gradiente y divergencia, el concepto físico, el gradiente nos da, digamos, un vector que indica la dirección de máximo crecimiento y la derivada de máximo crecimiento en un punto. Claro. En cambio, la divergencia lo que me dice... el campo escalar.
el gradiente, nosotros lo vamos a aplicar para campos escalares. También se le puede aplicar para campos vectoriales, pero me daría un tensor de segundo orden que no hace falta que nosotros los conozcamos. Cuando vean mecánica de fluido lo van a necesitar, pero por ahora no. El gradiente, esto, digamos, la divergencia me dice dónde hay fuentes. Me da cómo varían, digamos, el campo en el sentido del campo. O sea, si ahí hay una fuente escalar o no del campo. La divergencia me da un escalar, entonces yo le puedo aplicar el operador gradiente a un escalar y me da un vector. El gradiente me dice, como decís vos, de un campo escalar me da la dirección en que varía más rápidamente y su módulo, la razón de esa variación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carga, ¿no? En un campo, una carga que me genera un campo eléctrico. Cuando estoy más cerca de la carga, la divergencia es mayor. Y cuando estoy más lejos, no. La divergencia, acuérdense que son magnitudes puntuales en cada punto. Lo que hace la divergencia es, en el punto que vos elijas, se fija si hay carga o no. Si no hay carga, vale 0. Esté lejos, esté cerca, esté al lado. Va a ser distinto 0 cuando esté justo en la carga.